yo quiero pedirte el favor que cierres tus ojos y que te dispongas. Dile, Señor, yo quiero que tú me hables, Señor. Si yo tuve un encuentro algún día a medias contigo, Señor, hoy quiero, Señor, escucharte. Y hoy quiero que tu espíritu me toque, me llene, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este amor tuyo, Señor, que es inmenso. Gracias por ese amor de Padre, Señor. Y gracias, Dios, por las personas que hoy están acá. Señor, me dispongo. Dile, Señor, habla a mi corazón, Señor. Tócame con el poder de tu palabra, Señor. Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Abre mis ojos y abre mi oído a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, me dispongo, Señor. Dejo atrás toda angustia, Señor. Dejo atrás todo afán, Señor, y me dispongo para escuchar tu palabra. A quienes están viéndonos por Face, disponga su corazón. Dile, Señor, no sé dónde tengas que hacerte tú. A veces le toca a uno hasta en el baño hacerse para escuchar la palabra. No sé qué rincón de tu casa tú tengas, pero dile, Señor, yo solamente sé que necesito de ti, que este mundo necesita hombres y mujeres que salgan llenos de tu espíritu, llenos de tu presencia, Señor. La tierra está sedienta, Señor, y tú quieres despertarnos, Señor. Hoy te bendigo, Dios, y te doy gracias por ese infinito amor, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos hoy a terminar el tema de paternidad. Y vamos a dar como inicio a otros temas que son relativos al Espíritu Santo. Entonces, hemos hablado tanto de paternidad, uno diría, pero ¿qué más vamos a hablar de paternidad? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo sucede eso, cómo sucede la paternidad. Vamos a hablar del momento, en qué momento, cómo así, en qué momento es que yo me volví hijo de Dios, cómo sucedió. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y vamos a ver la intervención divina en ese acto maravilloso del nuevo nacimiento. En ese acto mediante el cual el Espíritu Santo nos sella y Dios nos adopta como hijos suyos. Esto está muy bueno. A mí me gusta, si usted puede tomar nota, tome nota. Me gusta muchísimo que usted esté pendiente de la palabra, que usted se desconecte del mundo entero y esté acá conmigo. Bueno, me preguntaba yo cuando estaba haciendo el tema, bueno, ¿yo cómo nací? ¿Tú cómo naciste? Estoy hablando del nacimiento material. ¿Cómo nacimos nosotros? Yo nací porque mi papá y mi mamá se unieron, escuche, se unieron y resulté yo. La unión, ¿alguno tiene otra manera? Probeta, ¿cómo es la? Bueno, todos están seguros y están conmigo de que fue por la intervención de su mamá y de su papá. La unión de ellos dos provocó que tú y yo naciéramos, ¿cierto? ¿En eso estamos claros? Nadie tiene dudas. Bueno, porque algunos dicen, mi mamá, mi papá no, porque se fue y me dejó. No, ahí participó el hombre. La unión de dos seres, ¿cierto? Provocó que tú y yo estuviéramos hoy acá. Entonces, me gusta mucho el tema porque también vamos a hablar de cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Esto también es un evento sobrenatural. Y también se dio por la unión del Espíritu Santo. Mira lo que estamos diciendo. La unión del Espíritu Santo con nuestro espíritu. Esto es bien súper.
el Espíritu Santo vino y sopló en mí, despertó a mi espíritu, se unió a mi espíritu, y el resultado de esa unión hizo que tú y yo fuésemos declarados hijos de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. El Espíritu Santo se unió a nuestro espíritu y por eso somos hijos de Dios. Bueno, voy a leer algunos pasajes, algunos están en la nueva versión, en la traducción viviente, y otros en la Reina Valera. Pero bueno, voy a leer acá Romanos 8:15 al 16. Yo quiero que tú que te subrayes, de que lo digieras, de que lo asumas. Yo estoy segura que en la iglesia hay personas que nunca tuvieron un encuentro genuino con el Señor. Yo lo sé porque he enseñado y sé que algunas personas llegan a la iglesia y simpatizan con nosotros. Simpatizan, son muy simpáticos los cristianos, enseñan buenas cosas, yo lo he escuchado, yo he aprendido por años, me dijo alguien, pero cuando uno va a escudriñar, no tienen ni idea que son hijos de Dios. Bueno, de pronto dicen son hijos de Dios, todo el mundo dice que es hijo de Dios. No, somos creación de Dios y por la obra sobrenatural del Espíritu Santo somos hijos de Dios, amén. Es por esa obra sobrenatural. Bueno, entonces vamos a leer y la palabra nos va a llevar, nos va a guiar. Voy a leer acá, dice acá Romanos 8:15, 16. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Dice, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios. ¿Recibieron qué? El Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Mira esto, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une, mire lo que dice la palabra, su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Acá lo dice la palabra, abra su Biblia y léalo. Su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y me gusta a mí el pasaje de Efesios, el capítulo 2. Uno debe poner a la gente que lo memorizara. ¿Usted es asiduo amante de la palabra? ¿Usted escudriña la palabra a día? Nosotros necesitamos como cristianos conocer las escrituras. Es tan sencillo, solamente leer con detenimiento, pero leer, vivir todos los días esa palabra, porque no hay otra forma. Si usted no conoce la palabra, puede pararse alguien aquí con doctrina equivocada y engañarlo. Tantas sectas y tantas religiones, ¿por qué? Porque hay gente que no conoce la palabra. Hay gente que solamente cree que hay un padre. Hay otros que creen que el Espíritu es una fuerza. Hay otros que creen que Jesús es un profeta. ¿Qué es ese desorden? ¿A qué se debe? Porque nos falta escudriñar la palabra de Dios. Tan sencillo está acá. Y este pasaje lo hemos leído varias veces en este tiempo que hemos estado hablando de paternidad, lo hemos leído, pero quiero que tú lo marques y que tú te lo grabes en tu corazón. Eres hijo de Dios porque su espíritu se unió a mi espíritu y me dio vida. Dice Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿De qué muerte habla? De muerte espiritual. O sea, mi cuerpo estaba vivo, mi alma estaba viva, ¿cierto? Pero mi espíritu no. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura, en los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, sujetos a la esclavitud, hijos del diablo, dice ahí Efesios, éramos hijos del diablo.
tan sencillo. Éramos hijos de la oscuridad y Él nos dio vida, nos rescató. Su Espíritu Santo me convenció de mi estado lamentable y sopló cuando yo creí en el Hijo de Dios. Entonces vino su Espíritu Santo y me dio vida, sopló su aliento en mí. Por eso tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios. No hay otra manera. Vamos a mirar otro pasaje que nos habla de ese evento tan espectacular. Oiga, yo lloro leyendo la palabra. Yo lloro. Yo digo, Señor, esto es muy grande. Es bastante grande. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un acuerdo y cada uno tuvo su función en ese nuevo nacimiento, en esa vida nueva que tú tienes por haber creído en el Hijo de Dios. Esto es, bueno, sigamos leyendo otro pasaje que tengo acá. Juan 1, 12 y 13. Yo quiero que miremos el sentido espiritual, ¿no? Nacidos de Dios. Lo he puesto, nacidos de Dios. Lo conocen y lo saben de memoria porque en las escuelas estos versículos son obligatorios. Usted memoriza o pierde. Entonces les toca memorizarlo. Bueno, dice acá: más a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? A los que le recibieron. ¿A quién? A los que recibieron ¿a quién? A Jesús. Más a todos los que le recibieron a Él, a los que creen en su nombre. En su nombre, ¿cómo? Como Hijo de Dios, les dio como Salvador, amén, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero mire el verso que sigue, lo interesante, el verso 13, dice acá: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados ni de carne ni de voluntad de varón, son engendrados directamente por Dios. Y por eso a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es por eso que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nacidos de Él, nacidos de Dios. El nuevo nacimiento. Si tú dices ser hijo de Dios, tienes que entender y comprender, y de pronto lo escuchaste alguna vez, pero hoy lo vas a refrescar y hoy vas a tomar muy en serio, más de lo que ya has tomado en serio, tu vida con el Señor. Y hoy le vas a decir: Señor, yo reconozco, yo creo en ti, yo te invito, Espíritu de Dios, para que tú vengas y soples en mí tu aliento. Si hemos caído en decadencia, si hemos estado áridos y secos, ¿por qué se dará eso? Porque nos ocupamos más de las cosas que son del mundo que de las cosas de Dios. A los que nacimos de nuevo, a los que somos hijos de Dios y que estamos hoy acá, de pronto nos pasa que nos descuidamos en la oración. Uno sabe cuando la gente ora. Nos descuidamos en la oración, nos descuidamos en la lectura de la palabra, que es viva, que es poderosa, que fluye, que tiene poder para liberar, para sanar, que tiene poder para dar vida. La palabra de Dios tiene poder para dar vida, y se nos va olvidando y estamos tan ocupados en otras cosas que nos vamos enfriando, que vamos apagando el Espíritu de Dios. Él puede morar en ti si tú le recibiste, si tú naciste de nuevo, puede morar en ti, pero puede estar apagado y puede estar contristado y ni siquiera nos damos cuenta. Y a veces hablamos y no pasa nada, no pasa nada. Porque a veces hablamos en nuestra carne, porque ni siquiera nos damos cuenta que se rompió esa comunión con su Espíritu Santo. Nos fue dado para tener relación con Él. Esas son las
prédicas que vamos a estar teniendo en estos días, nos fue dado acá. Mora en mi espíritu, mora dentro de ti y te guía a toda verdad. Y te guía en todo lo que emprendas. Es tu consejero, tu ayudador, es la luz de tus ojos. No puedes dar un paso sin el Espíritu Santo. Te fue dado, fuimos salvos por su Espíritu, por ese toque del Espíritu Santo, pero necesitamos cultivar esa relación con su Espíritu. Si no, nos secamos, nos volvemos áridos, nos volvemos amargados. A mí me parece tan terrible que nosotros que ya tenemos algunos años de edad nos volvamos amargados. Es que los viejitos son amargados. ¿Ausencia de qué? Del Espíritu Santo. Falta de comunicación con el Espíritu Santo. Entonces necesitamos, nos fue dado cuando creímos, pero nosotros necesitamos desarrollar una comunión permanente con Él, porque si no vamos a sonar hipócritas y falsos, ¿cierto? Si no desarrollamos comunión con el Señor a través de la oración, a través de la obediencia, a través de su palabra, vamos a terminar totalmente fríos. Bueno, sigamos, estamos hablando que nacimos de Dios, ¿cierto? Nacidos de Dios. Hay otro pasaje en Primera de Pedro 1:23, Reina Valera, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos, porque cuando nacimos la primera vez, cuando tú naciste de tu padre y de tu madre, naciste, el nené acaba de nacer, el niño nació. Pero cuando hablan la palabra acá de renacer, es porque hay un segundo nacimiento, ¿cierto? Ese segundo nacimiento tiene que ver con la vida que Dios nos dio, con lo que Dios hizo, con lo que el Espíritu Santo hizo en mi vida el día que yo creí. Es que el día que yo creí en Él es lo más espectacular que le puede pasar al ser humano. Miramos a la cruz, mira cómo es el proceso. Escuchamos la palabra, porque la palabra tiene poder. Escucha, la palabra tiene poder. Tú creíste y estás en este lugar porque escuchaste la palabra de Dios y tiene poder. Y entonces la palabra te convenció. El Espíritu de Dios convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces se aliaron el Espíritu y la palabra y me convencieron de mi condición de pecador. Me convencieron de mi necesidad de un Salvador. Y ese día maravilloso, yo lo recuerdo, yo oraba todos los días y hacía la oración de fe. Tenía como 10 años, pero eso, cada que había oración de fe yo estaba, era la primera en levantarme allá. Y sentía ese dolor, y sentía y lloraba, y volvía y pasaba todas las veces hasta que alguien me dijo, ya, tranquila, ya, ¿qué es? Usted haya pasado todas las veces, usted pasa. Pero estaba muy quebrantada. Me convenció de pecado, me convenció de su grandeza, me convenció de su amor y puso su Espíritu Santo en mí. A mí esto me parece espectacular. Vino y sopló su aliento y se depositó en mí. Yo soy y tú eres morada del Espíritu Santo. Mira todo eso que sucedió. Nos rescató. Imagínense lo que dice la palabra. Él nos trasladó, Colosenses, no la pongan todavía, Colosenses, Él nos trasladó, dice Colosenses 1:13, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Qué pasaba cuando tú y yo estábamos en el reino de las tinieblas? ¿Qué pasa? ¿Cómo era el asunto allá? Hay dos reinos en esta tierra, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Qué pasaba en el reino de las tinieblas? ¿Qué dice Efesios? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos esclavos de Satanás.
Satanás era nuestro padre. Él era nuestro padre. Y estábamos encadenados. Estábamos en total degradación. Esclavos sin esperanza. Y dice la palabra que Él nos trasladó. Mira todo lo que sucede en el momento en el que uno dice que nació de nuevo. Pero lo repetimos a veces tan rápido. Repite esta oración. Señor, yo creo en ti, me arrepiento y ya. Y pensamos que ya la cosa... No, eso tiene que ser de verdad un encuentro genuino, que si tú no lo has tenido, que si tú no sientes que un día sucedió eso contigo, es hora de que lo hagas y que no te dé vergüenza. Pero que tú le digas: Señor, te he mirado, como decía Job, de oídas te había oído, Señor. Había escuchado de ti tantas prédicas en la iglesia. Había escuchado que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de perdón, pero que eres un Dios justo. Había escuchado eso de ti, Señor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque la luz del Espíritu Santo vino y alumbró y me dio un entendimiento nuevo y me dio una vida nueva y me santificó, me sacó de oscuridad, me sacó de tinieblas y puso vestiduras santas. Amén. Él nos dio vida, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en el reino de las tinieblas estábamos impedidos para hacer algo bueno. ¿Quién en la condición, siendo Satanás su padre, estando muertos en el espíritu sin vida, estando atados por el pecado, quién podía producir buenas obras? ¿Cierto? Pero Él me trasladó. Mira lo que sucede en ese momento. Me santificó, puso vestiduras nuevas. ¿Ustedes recuerdan al hijo pródigo? Traigan el anillo, traigan las mejores vestiduras, porque este hijo estaba perdido y ahora ha resucitado. Eso fue lo que hizo el Señor. Me sacó de la oscuridad y me trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso ahora podemos decir con toda libertad, con toda confianza, que yo soy hija de Dios. Yo lo puedo decir. Soy tu hija, Señor. Tu espíritu vino y sopló tu aliento, me dio vida, me resucitó, y ahora puedo decir que somos hijos de Dios. Lo puedes decir, lo puedes decir. Ahora, el creyente peca, claro. O alguno acá no peca. Muy callados. Me preocupa. El creyente peca, claro. Pero es diferente el trato para un hijo. Es diferente, yo trato a mi hijo muy diferente como a los de afuera, claro. No es que ahora yo tengo un trato especial porque soy, con todos mis errores y mis debilidades, con todas mis flaquezas, Él me sigue amando y Él me renueva cada día y Él me conforta y Él me perdona y Él me acoge. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Bueno, estamos hablando de nacidos de Dios. Está claro a través de las escrituras que hemos mirado que somos hijos de Dios. Amén, amén. Bueno, como yo ya les adelanté el tema, ¿en qué momento ocurre eso? Vamos a hablar del momento. El momento es el tiempo. ¿Quién me dice? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Miremos el reloj, miremos los años. ¿En qué momento sucedió esto? ¿En qué momento? Ya todos saben. ¿Y cuándo nacimos? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Y espiritualmente hablando, ¿cuándo nacimos? Cuando su Espíritu Santo se unió con nuestro espíritu y nos dio vida. Amén. Obviamente que el Espíritu Santo me convenció
de mi naturaleza, de mi pecado y de mi necesidad de Él. Bueno, sigamos entonces. ¿En qué momento? Efesios 1:13. Estamos hablando del momento. Bueno, dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad. Nosotros éramos gentiles, pero ya no. Bueno, dice, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, cuando creyeron en Cristo, estoy hablando del momento, en qué tiempo, cuando tú y yo creímos en Cristo, Dios los identificó como suyos. Fue en ese momento, cuando creímos en Cristo, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Dios te miró y dijo, este es mío, es mi hijo. Amén. Dice, al darles su Espíritu Santo, de nuevo dice acá, los identificó como sus hijos al darles su Espíritu Santo. En ese momento el Padre nos identificó como sus hijos. Dice, el cual Él había prometido tiempo atrás. El advenimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia estaba profetizado años atrás. Él es eterno, pero hizo su aparición en la iglesia, en nosotros, porque había una promesa. Bueno, necesariamente cuando yo hablo de la paternidad de Dios y de todo lo que les he hablado ahorita, necesariamente tengo que meterme en el tema de nuevo nacimiento, ¿cierto? Necesariamente. Yo sé que ustedes han escuchado hablar del nuevo nacimiento. ¿Alguno? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Bueno, no escuché, pero bueno, creo que estuvo bien. Creo que estuvo re bien. Creo. Dice el nuevo nacimiento. Cuando uno escucha hablar del nuevo nacimiento, ¿ustedes recuerdan a Nicodemo? ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Era necesario. Si no, no hay espíritu, si no, no hay salvación, si no, no hay nada. Nos es necesario nacer de nuevo. Dice acá, literalmente el nacimiento significa nacido de arriba. Ya lo miramos, ¿cierto? Nacido de Dios, nacido de Dios. Es un acto por el cual Dios le imparte vida eterna a quienes creen en Él. Y también es un acto mediante el cual el Padre nos adopta como sus hijos. Esto es muy hermoso. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Cuando su espíritu vino y se unió a mi espíritu y me dio aliento de vida, dice la palabra acá, acabamos de leer, que el Padre nos vio ahí en ese momento como sus hijos. Antes nos amaba, claro, Él ama al pecador, Él nos ama a todos. Pero antes éramos la creación de Dios. Y ahora somos hijos de Dios. Él nos adoptó. Ese era un plan que tenían desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted sabía eso? Amén. Bueno, qué rico que están más habladores. Bueno, sigamos. Juan 3:3. Voy a leer acá la Nueva Traducción Viviente. Está hablando acá del momento en el que el Señor tuvo un encuentro con Nicodemo. Y le dijo el Señor a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El ser humano solo puede reproducir, el verso 6 ¿en qué? En Juan 3. Estoy leyendo Juan 3, verso 3 y ahora verso 6. Dice el verso 6. El ser humano solo puede producir vida humana, lo vemos nosotros, ¿cierto? Solo puede producir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. La vida espiritual, somos hijos de Dios por eso, porque
Dios sopló su aliento en mí, me resucitó y me dio vida. Ahora la pregunta, ¿cómo se puede lograr ese nuevo nacimiento? ¿Cómo es eso? Ya lo he dicho. Yo adelanté el tema desde el comienzo. ¿Cómo se puede lograr ese nuevo nacimiento? ¿Cómo? De nuevo, ya ustedes ya lo saben. Con confianza. ¿Cómo? Eso, perfecto. Dice acá la palabra en Tito 3:5. Tito 3:5. También la estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él nos salvó. ¿De quién está hablando? ¿Cuál Él? Jesucristo, ¿cierto? Él nos salvó, no por, la otra versión dice, no por obras de justicia que hubiéramos hecho. Esta versión dice, nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados. Mira esto lo importante. Nos lavó quitando nuestros pecados. Esto es el nuevo nacimiento. Que vino su Espíritu, nos convenció y nos limpió, nos lavó, nos regeneró. Porque no nos podía meter en el reino de su amado Hijo sucios. Nos tuvo que regenerar, nos tuvo que lavar con esa sangre que Jesús derramó en la cruz. Mira lo importante, este nuevo nacimiento. Bueno, dice acá, dice que nos salvó por su misericordia. Dice, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. ¿Qué nos dio? Un nuevo nacimiento y vida nueva por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo se puede lograr ese nuevo nacimiento? Voy a mirar también Colosenses 2:13. ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo? La manera, la forma. ¿Cómo se puede lograr ese nuevo nacimiento? Dice acá Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. No lo digo yo. Amén, lo dice la palabra. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Dios nos dio vida porque nos perdonó. Y nos perdonó porque su Hijo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Este es un mensaje evangelístico, pero bueno. Pero yo creo que es necesario de vez en cuando, ¿cierto? Recordar y volver a la cruz. Él nos dio vida porque Jesús tomó mi lugar en la cruz. La paga del pecado es muerte, dice la palabra, Romanos, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Él nos perdonó. Por eso cuando esto del nuevo nacimiento es tan espectacular, porque suceden tantas cosas. Sucede que yo lloro, sucede que me arrepiento, sucede que el Señor tomó mi lugar en la cruz y yo lo entiendo, yo lo visualizo. El Espíritu Santo quita el velo y yo puedo entender la obra de la cruz y puedo entender que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que tomó mi lugar. Y cuando yo entiendo mi condición y me arrepiento, viene el Espíritu de Dios y sopla y produce en mí una nueva vida, me da vida. Amén. Bueno, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Qué dice Efesios 2:1-9? Efesios 2:1-9. Bueno, voy a leer acá Efesios capítulo 2, voy a leer el verso 2 y 3. Bueno, dice, bueno, leamos desde el 1. Leamos desde, es que si no nos perdemos. Bueno, dice, y Él os dio vida, recordemos otra vez, ¿quién nos dio vida? Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira esta palabra. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Amén. Esta palabra tiene que estar tatuada en nuestro ser interior, en mi mente, en mis emociones. Dios quiere hacer cosas nuevas todos los días con nosotros, todos los días. Esto no es para el recién convertido, esto es para todos nosotros. Él quiere llevarnos a mayores niveles, pero necesitamos volver a su palabra, meternos en su palabra. Entonces, ya habíamos hablado de que hay dos reinos, ¿cierto? Dice acá Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que vivíamos por allá sujetos al diablo, ¿cierto? A nuestro padre el diablo. Él era nuestro padre primero, ¿cierto? Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Y ahora el Señor nos liberó, nos rescató y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Se supone que ahora que yo he nacido de nuevo, que he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ahora yo tengo que vivir como mi Padre, se supone, ¿cierto? Yo debo producir frutos. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando acá del fruto del Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? Ese fruto del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo está dentro de mí y provoca y me inclina y pone su carácter divino en mí cuando yo nací de nuevo. Y yo tengo la responsabilidad ahora como hijo de Dios de vivir de acuerdo a lo que su palabra dice. Tengo la responsabilidad de vivir de acuerdo a las demandas divinas. Si tú vas a un empleo y te ponen un trabajo y tú dices que eres el experto en tal materia, tú debes honrar eso que estás diciendo, ¿cierto? Yo antes era hija de las tinieblas, podía vivir como se me antojaba. Ahora miro al Señor, al dueño de mi vida, porque me compró con su sangre. Amén. Derramó su sangre para comprarme y yo le miro a Él y yo tengo que vivir de acuerdo a lo que dice su palabra, porque si no, ¿a qué juego? ¿A qué juego? Nosotros no podemos seguir jugando al cristianito, mirando, escuchando una prédica por acá, yo no sé cuánto, o leyendo un salmo. Yo tengo que ser equilibrada en lo que como. Toda la escritura es inspirada por Dios, y si yo he entendido este mensaje de salvación, y si yo he entendido la gracia y la gloria de Dios, y si yo he entendido el mensaje de la salvación, es porque su palabra lo dice. Amén. Su palabra lo dice, y el cristiano necesita meterse de cabeza en la palabra. Amén. Amén. Lo vamos a hacer. Necesitamos andar. Por ahí dice otro pasaje que si alguno dice que es de él, debe andar como él anduvo. Pues imagínense, yo diciendo y predicándole a mi familia y haciendo lo que se hacía en el otro lado cuando éramos hijos de las tinieblas. Pues como que ¿qué? Yo necesito andar como él anduvo. Amén. Esa es la nueva posición. Yo tengo que vivir bajo mi nueva posición. Antes no era hijo de Dios, ahora soy hijo de Dios. Antes estaba encadenado, estaba atado al pecado, ahora soy libre del pecado por la obra de la cruz. Amén. Ahora puedo vivir una vida de santidad. Amén. Puedo vivir una vida de santidad. De eso se trata el nuevo nacimiento, y de esto se trata la paternidad de Dios. Amén. Bueno, en este nuevo nacimiento me gusta muchísimo, intervienen las tres personas de la deidad. Esto me gusta. Interviene el Padre, interviene el Hijo, interviene el Espíritu Santo. Dios Padre, ¿cómo intervino?
Efesios 1, 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. Dice acá, según nos escogió, estoy hablando en Efesios capítulo 1. Bueno, para que usted lo mire en su casa detenidamente. El verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Hora, 11:29 de la mañana. Imagínate, está hablando del Padre, para que fuésemos santos, para que fuésemos ¿cómo? Santos y sin mancha delante de él. Mira, dice el verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esto ya estaba planeado desde muchísimos, desde la eternidad estaba planeado esto. Estaba predestinado, estabas tú predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces el Padre intervino, la palabra interviene, porque la palabra es viva y eficaz, porque la palabra tiene poder, porque la palabra es el mismo Cristo. Amén. La palabra tiene poder. Cuando yo oí la palabra, entonces yo creí. La palabra es tan importante. Entonces dice acá Santiago 1:18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, está hablando de la palabra, está hablando de la Biblia, ¿cierto? Que convence, que tiene poder, que lava, que alumbra, que tiene poder para limpiarme. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Amén. La intervención del Espíritu Santo, ya vimos cómo intervino en nuestro nacimiento. ¿Cómo? Rápido a él. Alguien, rápido. Un valiente. Levántese y cuénteme cómo intervino el Espíritu Santo. Sí, Señor. Tienen toda la razón. No escuché, pero bueno. Yo supongo que están en lo cierto. Dice, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cómo intervino el Hijo? ¡Ay, Dios mío! Puso su propia vida. Tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces es a través de ese nuevo nacimiento. Yo les voy a pedir el favor que se pongan de pie. Póngase por favor de pie. Nadie lo está mirando. A las personas que nunca han tenido, nuestros oyentes, no sé, que nunca han entendido, que nunca entendieron. Yo voy a la iglesia porque pues sí, me toca escuchar algo de palabra, pero que nunca habían entendido esto. Yo los invito para que cierren sus ojos. Señor, yo te doy gracias hoy por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Te doy gracias, Señor, porque es tan grande, Señor, ese misterio, Señor, que se llevó a cabo en los cielos, Dios. Tú, Padre, nos escogiste, Espíritu de Dios, soplaste tu aliento y nos resucitaste. Y Jesucristo tomó todos mis pecados, mis enfermedades, toda congoja y la llevó en la cruz del Calvario. Ahora dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Señor, ahora entiendo, Dios, y te pido perdón, Dios. He entendido a través de tu palabra, Señor, que yo soy pecador, Dios, que estaba sujeto a pasiones oscuras, Señor. Pero yo sé que estás aquí. Dile, Señor, hoy estás aquí revelándome esa obra maravillosa de la cruz. Espíritu Santo de Dios, si con mi temor te he apagado, si te he entristecido con mi pecado, perdóname, Señor. Necesito ese aliento tuyo hoy en mi vida, Señor.
Hoy necesito de tu presencia. Hoy necesito ser tocado, ser renovado. Hoy necesito ser transformado. Dile, Señor, yo me rindo. Yo me rindo, Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy. Dile, Señor, yo te entrego todo lo que soy. Solamente tómame, dile, Señor. Solamente tómame, renuévame, Señor. Alumbre, Espíritu Santo, allá en el interior de cada vida. Alumbre, Espíritu de Dios. Quita todo velo que el enemigo ha puesto, Señor, para que la luz de tu evangelio no llegue a sus corazones. Señor, toma por favor nuestra vida. Lávanos con esa sangre preciosa. Lávanos, Señor. Dile, Señor, yo vengo a tu cruz. Yo vengo a ti, Señor, convencida de que te necesito. Te necesito, Señor, en mi vida. Necesito el poder de tu Espíritu Santo. La iglesia necesita la unción y el poder del Espíritu Santo para ser una iglesia de señales, de prodigios, para ser una iglesia que impacta. Señor Dios, te entrego mi vida, Dios. Recíbeme en tu seno, Señor. Recíbeme en ese reino de tu amado Hijo, Señor. Toma toda debilidad. Renuncio al temor, dile, Señor. He tenido tantas excusas para no servirte, Señor, pero hoy renuncio, Señor. Hoy renuncio a lo que es vergonzoso, a lo que no te agrada. Nuestros jóvenes, díganle, Señor, te entrego mis debilidades. Perfecciónate en mi vida, Dios. Te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Fluye en mí, Señor. Yo te necesito, Señor. Yo necesito de tu aliento, de tu gracia. Llénanos, Señor, te ruego. Renuévanos, Dios. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus misericordias, Señor, de tus piedades. Borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones, Señor. Lávame más y más, Señor. Lávame con esa sangre preciosa. Y aviva tu fuego, Señor. Dile, Señor, aviva tu fuego en mí. Aviva tu fuego, Señor. Levántanos, te ruego. Levanta tu iglesia, amado, en el nombre de Jesús. Cíñenos de ti, Señor, de tu carácter, de tu santidad. Queremos parecernos tanto a ti, Señor. Te entregamos todo lo que somos, Dios. Espíritu Santo, habla. Toque, Espíritu de Dios. Necesitamos ese toque tuyo en nuestro espíritu para recibir vida de lo alto, para recibir la vida tuya, Señor. Te necesitamos, Dios. Te entregamos todo lo que somos, amado. Gracias por este momento. Gracias por esa obra de la cruz, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Padre, gracias. Gracias, Padre, gracias. Hoy te puedo llamar Padre. Gracias, mi Dios. Sé tú sanando. Sana todo dolor. Sana todo dolor, Señor. Llénanos de ti, Señor. Hay esperanza para todo aquel que te busca, Señor.
Hay esperanza, Señor. Sopla tu aliento en nosotros, Señor, en nuestros hogares. Dile, Señor, mi hogar necesita tu gobierno, tu señorío, Dios. Mi hogar te necesita, esos hijos te necesitan, mi Dios. Te bendigo con todo mi ser. Gracias por ese amor tan grande, Dios. De tal manera nos amaste, Dios. De tal manera grande es tu amor, Señor. Gracias por esa misericordia, por esa bondad, Señor. Gracias por estar aquí tocando, dando aliento, Señor. Gracias. Te bendigo con todo mi ser. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, y vamos a tomar la cena. Le pido el favor a los servidores que la puedan repartir.